Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. I do not know. If I look into it. La libertad es una decisión. La libertad es ser dueño de uno mismo. La libertad es encontrar tu lugar. Es conectar, pensar, hacer, crecer, innovar para prosperar. La educación abre la puerta a la libertad. Elige ser libre. Universidad de la Libertad. Good morning, everyone. My name is Steve Gotts, and on behalf of DIFC and the DIFC Innovation Hub, welcome to the Fintech World Cup Regional Showdown. You've chosen to spend time today doing something not easy, not comfortable, and definitely not guaranteed. Putting your ideas, your teams, your dreams on a stage and asking the world to judge them, and that takes courage. So I want to start by recognizing that. So whatever happens today, the trophies, the prizes, just being here already says a lot about who you are. DIFC is proud to be hosting you today because this is exactly what Dubai was built for. Being at the crossroads between East and West, between established markets and the global South, between big institutions and brave new ideas. For those of you that don't know, DIFC, we're not just a financial free zone with lots of tall, fancy buildings and a nice view. We're a platform for building the future of finance. Over the last few years, we've doubled down on that mission through the Innovation Hub, the Dubai FinTech Summit, our AI campus, and a growing portfolio of programs, all focused on creating a place where founders can test ideas, regulators can explore new models, and investors can find the next wave of growth. We work with early stage startups to build their MVPs, mid-stage companies figuring out their scaling path, and later stage companies thinking about exits and global expansion. And the through line across all of them is simple: ambition backed by execution. And that's what this competition fits so well here. You all know the format.
Each startup gets 5 minutes to pitch and 2 minutes of Q&A with the judges, 7 minutes that can change your trajectory. You'll be judged on the things that actually matter. Is the problem real and clearly defined? Is your solution differentiated? Is there a market and real traction? Does the business model make sense? And maybe most importantly, does this team look like the team that can actually pull it off? For the winners, this isn't just about a trophy or a LinkedIn post. Regional champions get mentorship, they get access to investors and community experts. They get global visibility and a pathway to the grand finale at the Dubai Fintech Summit next May, where they'll be pitching on a truly global stage. But I want to zoom out for a moment, because one of the reasons that DIFC partnered on this journey is because we believe entrepreneurship shouldn't be constrained by borders, passports, or time zones. Some of you are building for the unbanked or underbanked. Some of you are tackling cross-border payments, SME financing, green finance, reg tech, or digital assets. Many of your solutions are designed from day one to operate across multiple markets, and that's exactly the kind of thinking Dubai and DIFC want to champion. We see Dubai as a launchpad for the world, a place where a startup from Lagos, Riyadh, Mumbai, Sao Paulo, or London can plug into a sophisticated financial ecosystem and then scale across the global south and beyond. It's a place where regulators are willing to experiment, where banks are open to partnering with startups, and where government officials understand that the next decade of growth will come from collaboration, not isolation. So when we talk about supporting entrepreneurship beyond borders, it's not just a slogan. It's embedded in how we design our programs, how we structure our regulations, and how our team measures success. So if your ambition is to build for one market, that's fine. But if your ambition is to build for 10 markets or 50, we want DIFC to be the place that helps you make that real. So as we go through the day, I'd like to invite you to do 3 things. First, treat every interaction as part of your pitch. The 7 minutes on stage are important, but the 5-minute conversation you have with an investor over coffee or with another founder in the hallway can be just as important. Second, think partnerships, not prizes. Yes, we will pick a winner, but the real value of today is the network you build. Other founders who have scars and lessons, judges who have seen hundreds of companies scale, and partners who can open doors in markets you haven't even considered yet. Third, let Dubai challenge your sense of what's possible. This is a city that was built by people who refuse to accept that geography, size, or history should limit their ambition. If you leave here today with a bigger vision of what your startup can become, then this event has already done its job. So, I'd like to thank our partners and the organizing team behind the Fintech World Cup and Ignite, and all of the judges and mentors who've made time to be here today. Events like this just don't happen. They're built by people who care deeply about the future of this industry. To the founders, thank you for trusting us with your time, your ideas, and your energy. We know how hard the journey is, and we don't take it lightly, the fact that you've chosen to be here with us. So over the next few hours, we're going to see a snapshot of the future of finance. Different technologies, different markets, different business models, all driven by the same thing, a belief that the financial system can become more inclusive, more efficient, and more human. DIFC is committed to walking that journey with you as a hub, as a partner, and as a platform that helps your ideas cross borders and find their place in the world. With that, let's get started. Best of luck to all the startups, and welcome once again to the Fintech World Cup Regional Finals. Thank you. A continuación, Evelina Rodríguez, directora de innovación de Grupo Salinas, nos va a compartir una presentación en la que habla acerca de cómo la innovación y el emprendimiento son transformadores de la sociedad para bien y generan valor. Evelina Rodríguez lidera Air Startup Lab, donde su objetivo es transformar radicalmente los negocios de Grupo Salinas, los modelos de negocios que tenemos aquí. Ella utiliza lenguaje un poco más radical, que espero comparte con nosotros. Y nos retan a reinventar
la manera en la que hacemos las cosas, nuestros modelos de negocios. Evelina es estratega en innovación y constructora de ecosistemas. Impulsa iniciativas de innovación abierta y la colaboración entre industrias, emprendedores y ejecutivos. Nos hace explorar ideas audaces y desarrollar proyectos que fomentan la innovación y la transformación organizacional. Evelina, por favor, bienvenida a tu casa. Bueno, buenos días a todos. Vamos. ¿Listos para iniciar? Muy bien. Voy a iniciar para también decir que es verdad, que dijiste que soy radical. Voy a iniciar con una provocación. ¿Están de acuerdo? Ok. Y la provocación es, yo creo que los fintechs modernos realmente no son capaces de generar inclusión financiera. Y espero que el día de hoy, varios de ustedes, prove me wrong. Espero que ustedes me muestran que estoy equivocada. Entonces, mi tesis, que les voy a presentar en próximos 15 minutos, va a ser comprobar que no son capaces de hacerlo. Y su rol en los pitches es, no estás equivocada, Eva. ¿De acuerdo? Entonces, iniciamos también con una pregunta, y me gustaría que todos, durante mi presentación, tratamos de responderla. ¿Cuánto vale la libertad de generar un cambio? ¿Cuánto vale la libertad que todos tenemos para generar el cambio a través de cosas que hacemos? ¿Sí? Entonces, voy a hacer un poquito de truco, porque simplifiqué la narrativa de los fintechs. ¿Me permiten pensar de una forma más simple? Entonces, yo creo que la narrativa de fintechs es, fintechs crean productos financieros y esperan, en otras palabras, trabajan a que la gente se integre a ellos por ser la mejor opción en el mercado en ese momento. Eso pienso de forma simple. Fintechs hacen eso. Generan productos pueden ser pagos, crédito, wallets, buy now, pay later, cuentas de ahorro, lo que sea. Y lanzan campañas de promoción. En ese momento, las campañas hacen mínimo para que ser mejor en mercado en ese momento. ¿Para qué sirve? Para captar clientes. Y mi hipótesis es que cuando se captan clientes, la relación con clientes muere. ¿Y qué hacen para eso? ¿Quiénes son los ganadores en esa batalla? Obviamente, las compañías ganadoras en el mercado siempre son las empresas que tienen más dinero para captar clientes. Costo de adquisición de cliente, que tienen mucha lana. Siempre cuando valor de cliente es mucho más alto que costo de adquisición de cliente, que eso es súper difícil, porque por lo menos necesitamos tener 3 veces más alto valor de cliente que costo de adquisición. Y necesitamos recuperarlo relativamente rápido, ¿no? Hay empresas que pueden tener eso por años, pero sí, depende de industria, ¿no? Pero sí, mi hipótesis es que costo de adquisición de cliente es muy alto y muchas empresas tienen mucha lana para hacer eso sin lograr generar valor real para cliente. Y aquí es también mi punto de vista que el mundo está cambiando porque ese costo de adquisición de clientes sigue creciendo. Sigue creciendo por 3 razones. Vivimos saturación digital. Tenemos muchos canales, tenemos muchas maneras de promovernos en las redes con cliente, ¿no? Pero también estamos en un mundo de mucha conciencia de ciberseguridad. Costo de proteger de datos de cliente también aumenta y protección de datos de cliente también hace que es más difícil targetear a los clientes.
Eso también hace que el costo de cada campaña es más alto. Y tercero, más importante, y de ese tema yo voy a hablar, es nuestro cliente cambia. Nosotros como clientes cambiamos. No es fácil vendernos las cosas. Y en la era de inteligencia artificial, menos. Entonces, tomamos en cuenta que el costo de adquisición de cliente subió 60% promedio, porque en algunos países más que en otros, en los últimos 5 años. Y va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no solamente importa captar cliente, importa realmente generar valor a ese cliente. Ahora, vamos a hacerlo un poquito interactivo. Levantan la mano quienes tienen solamente una cuenta. 2 personas. 2 cuentas. Un poco más, 3 personas, 4, 5. 3. Más 5. 6. Ah, también. Sí, 6. Diego, ¿tú 6 cuentas? 7. Más que 7. Aquí el juez. Ok, mi pregunta es siguiente. ¿Por qué tantas? Y la cosa, ¿por qué, cuántos servicios usan en cada cuenta? 1, 2, más o menos, ¿no? Cada cuenta usamos para diferentes propósitos. ¿Existe una cuenta que usan más que otras? Entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Qué nos da esa cuenta que la usamos más, a más productos financieros? Y mi tesis aquí es, sí, múltiples cuentas, bajo engagement. ¿Y qué provoca eso? ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta mantener clientes que no estamos satisfaciendo mucho porque no nos usa tan frecuentemente. Otra pregunta. ¡Ay! ¡No! Vamos. Respóndeme esa pregunta. ¿Cuál es la escuela con los estudiantes más comprometidos? ¿Por qué hablamos de engagement? ¿Me pueden ayudar con esa pregunta? A ver. ¿Funciona? ¿Tienen internet? ITSM, Harvard. Vamos, 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 vamos. ¿Algunas otras ideas? Ok. Kinder, UNAM, Colmex. ¿Cuál es la escuela con los estudiantes más comprometidos? UNAM, Colmex, Universidad Panamericana. Universidad de Libertad, ¿qué pasa? No hay aquí estudiantes. Ok. Cinco segundos más. Depende del alumno. La que hace sentirse parte de. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ya tenemos Universidad de Libertad, Anáhuac. Ok, vamos. ¿Qué tal esa? ¿Cómo se llama esa escuela? Duolingo. Legend has it que hay personas que tienen streak más largos que 13 años. 13 años sin faltar un día. ¿Se puede considerar una escuela? Sí. ¿Da certificados? Sí, y lo hace más barato. Ya puedes certificarte con una cosa. Pero la cosa interesante de Duolingo no son solamente números, porque Duolingo tiene más que 10 millones de gente que tiene streak más que 365 días. Imagínense, ¿no? Pero lo más interesante de Duolingo son las historias que genera. ¿Quién tiene Duolingo aquí?
¡Ay! Muy bien. Me gustaría que ustedes ahora, si tienen chance, platican a la persona a su lado la cosa más rara que han hecho para mantener su streak. ¿No? En una boda, saliéndose de una junta al baño, en cine, poniendo una alarma. Yo también lo hago porque está mi hermana y quiero que mi hermana no pierda el streak. Entonces, hago ejercicios para que ella se sienta motivada, solamente porque ya alcancé el nivel que ya no hay nivel otro y me aburrí. Pero lo hago porque ella sigue haciéndolo, ¿no? ¿Por qué digo de eso? Porque las fintechs, las startups más exitosas son las fintech startups que generan narrativas y son storytelling generating products. Y no cualquier stories, necesitan ser historias de momentos star moments, entonces something to remember. Y something to remember es algo chistoso, es algo radical, es algo inusual. Y Duolingo lo tiene. Y yo espero que las presentaciones que vamos a ver hoy también ustedes tienen esas historias. Pero verdaderas, ¿no? Ahora, imagínense, ahora voy con mi narrativa. Imagínense que Duolingo se convierte en una fintech. ¿Podría hacerlo o no? ¿Quiere hacerlo? ¿Quién sabe? Mucho riesgo, ¿no? Pero imagínense que se convierte. ¿Para qué lo usarían? ¿Para qué servicios que necesitan hoy en día lo usarían? ¿Damos otro tiempo? ¿Aprender sobre inversiones? ¿Algo más? Ahora, ahí necesito acelerar porque tengo 3 minutos. Yo creo que no voy a acabar en 3 minutos. ¿Sí? Ok, vamos. Da seguridad familia, ahora. Flujos, cross-border payments, aprender sobre uso de crédito, ahora y pagar a tiempo mis cuentas, aprender sobre inversiones, créditos para certificaciones, ¿sí? Microcréditos, ¿algo más? Ok, vamos. ¿Por qué? Gracias. Les voy a decir cómo yo lo usaría. Yo, como usuaria Plus, ahora Duolingo gana conmigo $84 anuales. Yo lo usaría para un viaje. Una cuenta de oro para viajar a Japón, porque hay un festival de baile que quiero participar. Y además, me gustaría que también me vendieran seguro de viaje y tal vez, si tienen una opción de cambiar divisas de forma más buena, me gustaría. ¿Cómo podría ganar la fintech? Comisión por colocación de seguro, intereses por depósito, cambio de visa spread. Puse algunos ejemplos. ¿Cómo podría hacer eso? Y solamente imaginándonos que 1% de personas activas mensualmente, que son 135 millones mensuales activos, 1% de esas personas tiene comportamiento similar, con 3 cosas que hago. ¿Cuánto podrían ganar? 1.6 de valor de cliente. Y eso es muy básico, porque generalmente se espera que hay entre 3 y 7% de personas que tienen comportamiento similar. Entonces, ¿a qué voy? La moneda más valiosa en fintechs no es el dinero, no es captación, es el comportamiento humano. ¿Sí? ¿Y dónde hacemos error? Hacemos productos que siguen las tendencias. Tendencias, buy now, pay later,
pagos digitales, banco solo digital. Estamos pensando que mover dinero más rápido, más barato significa crear más valor. No es cierto. Eso alcanza solamente cuando ya tienes cliente captado y activo. La inclusión financiera de la próxima generación de fintechs no se trata de abrir cuentas, se trata de cambiar comportamientos. Engagement, hábitos, valor de cliente y valor para fintech. Ese es camino. Y eso me encanta. Aquí tenemos mercado. ¿Qué problemas quiero resolver a nuestro cliente? ¿Dónde hay dinero? ¿Dónde hay fricción financiera de nuestros clientes? Energía, salud, acceso a agua potable, movilidad, logística, educación, seguridad. Y ahora piensen, ¿en qué áreas estamos en Grupo Salinas? ¿Qué áreas atendemos? Todas. Casi. Mi favorita, movilidad. Itálica. Pero ahora, eso ya todo el mundo sabe. Voy a levantarlo a otro nivel. Entonces, ayudamos a resolver problemas, eliminamos fricción financiera. 1 minuto, necesito más. Eliminamos fricción financiera, pero la pregunta es, sí, ya fintechs lo hacen. ¿Cuál fintech, cuál banco te ayuda a ser mejor persona? Levantan mano. Si ustedes hoy en día tienen de esas cuentas que tienen, ¿alguien te ayuda a ser mejor persona? Una persona. Necesitamos que todos levantemos manos. Porque hoy en día vivimos en un mundo que necesita generar mejores personas, no mejores consumidores. Mejores personas que consumen mejor. Eso es diferente. Entonces, permítanme que les presento 2 ejemplos de ese tipo de soluciones para que vean que es posible. Primera, Planet Heroes. Planet Heroes son mis amigos polacos. Me junto con ellos cada semana para ver ese proyecto. Como nombre dice, Planet Heroes está ayudando a la gente a convertirse en héroes. Por cada cosa que hacen, por caminar más, por comer saludable, por respirar, por usar transporte público, por aprender, de forma consistente todos los días reciben green coins que están en el sistema financiero, que los pueden intercambiar por premios o por productos en marketplace de forma más accesible. ¿Qué hacen? Se convierten en mejores personas. ¿Sí? Y otro ejemplo, porque eso suena que solamente es para la gente rica, ¿no? Porque comer saludable, frutas y verduras también cuesta más, ¿no? Eso es muy Silicon Valley. Porque también, ¿quién hace ejercicio, no? Si necesitas chambear tanto, ¿no? Porque aquí también te da puntos para hacer ejercicio. Por convertirse en buena persona, porque todo se calcula en bonos de carbono, en tu bienestar, en todo eso, ¿no? Objetivo es eso. Pero sí, solamente la gente riquísima puede hacerlo. No es cierto. ¿Quién conoce CityTaps? Acceso a pagos a comunidades que no tienen agua. ¿Saben que en México hay más que 50% households que no tienen acceso de agua constante? Por eso tampoco pagan. Hay comunidades, municipios, en los cuales no sé, 80% de esa comunidad no paga agua. ¿Por qué no paga? Porque es muy grande todos los costos de conectar, reconectar, no hay mantenimiento porque es subsidiado ese servicio, es problema sistémico. Sistema es malo, cobros grandes
y además no se da agua constantemente. Entonces, ¿cómo yo voy a pagar agua si tú no me das agua y pago mucho, ¿no? Y medidores no existen. Se trató de introducir ese proyecto en México, falló. Pero en África funciona perfecto. Otra vez, ¿qué das a la gente? Capacidad, que pueden tener disciplina y que pueden pagar mientras lo consumen de cosas chiquitas. No es solamente para la gente rica. ¿Qué hace? Hace personas mejores. Entonces aquí, para ya acabar, les propongo algo. Effort economy. Generalmente los fintechs, los startups que hacen la vida más fácil de clientes, y está bien. Que tal vez que premias cosas difíciles y para que la gente disfrute hacerlo. Porque cuando nosotros hacemos cosas difíciles poco a poco, día a día, ¿qué hace? Genera apego y genera compromiso. ¿Qué tal si nuestros fintechs, si nuestras soluciones hacen que la gente haga cosas difíciles, haga disciplina, haga esfuerzo, pero poquito, que lo puede disfrutar, tal como lo hace Duolingo? Aquí tenemos Navy SEALs, un ejercicio, ¿no? De cómo se entrena eso. Aquí es cosa que pueden tomar foto, una receta. ¿Cómo generar un effort-based fintech? Confianza. Generar productos que generan confianza de cliente, que el cliente no siente que cuando yo pongo sistema financiero se sienten ya mal, ¿no? Que quieres venderme. Ese sistema financiero necesita ser parte de solución de problema. Que se premia esfuerzo pero constante. ¿Qué tanto mercado tenemos de eso? Que se resuelva problema económico. Entonces no puede ser que solamente te doy algo, te resuelvo a través de eso ese problema que tienes. Ética, porque ética es reputación. Entonces imagínense todos los softwares as a service que hacen esa cosa. Entonces se necesita ética para que tú puedas hacer network con esos softwares y a base de eso creas una fintech. ¿No? Qué chido. Entonces, la próxima generación de fintechs no recompensará el consumo, recompensará el esfuerzo, que se sienta bien. Receta. Solución de problemas en el mundo, esfuerzo que se sienta bien, gamificación, generar historias y eliminar fricciones financieras. Esa parte que nosotros hacemos como fintechs debería ser último punto, no primer punto. Y condiciones críticas, confianza emocional, para que no nos sentimos vendidos, sino que esa opción financiera nos agrega valor a algo que ya estamos haciendo. Valor financiero no debe traicionar la experiencia, debe ser parte de ética y reputación, y problema debe tener la fricción financiera. Discúlpame por más tiempo. Aquí son mis datos y les deseo mucho éxito en todo lo que están haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Evelina. Pues ya tiró el guante, Evelina. Ya tiró el guante y va a ser nuestra chamba, porque como parte del comité seleccionador considero que además como compartimos estas preocupaciones, creo que te van a dar alguna buena sorpresa hoy, nuestros finalistas. Vamos entrando en materia. Yo quisiera que nos vayamos contagiando del espíritu de competencia de Fintech World Cup, y para eso vamos a ver un video que recapitula lo que vivimos aquí en la Universidad de la Libertad el año pasado en las eliminatorias de 2025. Por favor.
La Fintech World Cup es una de las competencias para fintechs emergentes más importantes del mundo. Para presentarle a inversionistas, a reguladores y otras empresas para conocer lo que están haciendo. El ganador es Ohana. Los miembros del equipo ganador viajarán a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para participar en la Copa Mundial Fintech World Cup, frente a los equipos ganadores del resto del mundo. Fue pues hacer mucho networking, estábamos nosotros en un stand, paseábamos por los stands para conocer a las otras empresas, se nos acercaba gente y pues era explicar lo que nosotros hacíamos, diferenciadores. Y en sí el segundo día fue la competencia en donde 7 empresas se subían al escenario a hacer el pitch frente a unos jueces. Tú poder ir y respirar esa atmósfera de tecnología, de innovación, de cosas que están sucediendo que son punta de lanza en el sector fintech y sector tecnológico, te puede abrir mucho la perspectiva y te puede abrir mucho el criterio sobre realmente cómo hay que pensar, con qué tecnologías, con qué nivel de escalabilidad y todo lo que se está haciendo cuando realmente un sistema conectado 100% te puede ayudar a lograr. Ahora, para darnos una perspectiva personal del alcance que tiene esta competencia en la vida económica, vamos a escuchar a Victoria Díaz Cuerva Pueblita, fundadora de Ohana, quien fue la ganadora de la eliminatoria mexicana y además segundo lugar en la competencia global en Dubái el año pasado. Quiero darles un poquito de contexto, porque además creo que Ohana es de las compañías que genuinamente atiende las preocupaciones que mencionaba Evelina. Ohana es una compañía cuyo propósito es hacer visibles para el sistema financiero a emprendedores y trabajadores migrantes que normalmente no aparecen en esos radares. Ofrece financiamiento que cruza fronteras y a través del pago disciplinado de esos préstamos genera ese cambio de comportamiento que decías y permite que estas personas que eran excluidas del sistema financiero empiecen a construir patrimonio y a través de su trabajo construir prosperidad y además servicios para la gente que ellos atienden. Entre otras distinciones, Ohana ha sido utilizado como estudio de caso en el libro de finanzas emprendedoras que utilizamos aquí en la Universidad de la Libertad, que fue editado por profesores de la London Business School, de Nyenrode University en Holanda, del TEC de Monterrey y de la propia Universidad de la Libertad. Bienvenida, Victoria. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que el video les haya compartido un poco de la emoción que fue por representar a México en Dubái. Primero quiero decirles que es un honor para mí estar aquí un año después en los qualifiers para ver qué empresas, qué emprendedores tenemos, para poder tener la oportunidad de viajar y de presentarse en Dubái. Cuando hablamos de fintech solemos pensar en tecnología, en inteligencia artificial, en apps, en métodos de pago, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos falta un poco lo que comentaban hace ratito. Fintech también es acceso, fintech también es confianza, es valor y más, yo diría que lo más importante es oportunidad. Fintech es oportunidades para personas que queremos que tengan algo diferente, entonces este valor del que estábamos hablando. Quiero comenzar contando la historia de hace un año, ¿no? Yo cuando escuché
acerca de la Fintech World Cup. Era la primera vez que escuchábamos esto que estaba en México, ¿no? Y cuando decidí aplicar con mi equipo, fue buscando esta oportunidad de dar a conocer lo que estábamos haciendo. Entonces, creo que agradecer a la Universidad de la Libertad, a Catalaxia, a Banco Azteca, a ISA Capital, a Branding Matters y a pues, todas las personas que hacen posible que podamos hoy estar aquí para escuchar las fintechs que se están creando y construyendo en México. Creo que es muy importante reconocer que podemos ser un hub muy importante para las futuras generaciones, porque México tiene ese potencial. Entonces, cuando hicimos aplicar, esa fue solamente la primera parte del proceso. Al recibir la noticia de que ya estábamos en la final para representar a México y para estar en los qualifiers, ahí se presentó uno de los retos, ¿no? ¿Cómo presento en solamente 3 minutos lo que hemos hecho, los errores que hemos cometido, los resultados que tenemos, el equipo, ¿no? O sea, 3 minutos a mí me parecía muy poco. Entonces fue un reto ensayar, platicar, ¿no? Tener feedback de la presentación. Y lo que más nos importaba y lo que creo que en 3 minutos lo que se tiene que hacer es que todo el mundo se quede con el qué hacemos y por qué importa. Entonces, Ohana Powered by BrainHawk, como ya mencionaron, nace con una misión clara de ampliar el acceso de crédito a comunidades migrantes que están fuera del sistema financiero tradicional. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Utilizando una tecnología, usando datos alternativos, porque el migrante es un perfil que no tiene datos en el sector financiero. Entonces era descubrir a qué le podemos poner peso para realmente poder evaluar esa capacidad de pago que ellos pueden tener y crearles ese hábito, ¿no? Porque son personas que si no están en buró es porque nunca han tenido un crédito. Entonces, ¿cómo hacemos que eso fuera posible? Al final, sin imaginarlo, ganamos el primer lugar y eso nos dio muchísima credibilidad. Llevábamos ya 3 años operando y el que personas que no conoces, ¿no? Que estén del otro lado, jueces, que te den feedback, es súper valioso. Siempre tomen en cuenta todo feedback positivo o negativo, hay que tomarlo en cuenta como emprendedores. Y nos dio esa credibilidad de que estábamos haciendo las cosas bien y íbamos por un muy buen camino. Eso solamente fue la primera etapa. Tuvimos que prepararnos para Dubái y íbamos con la intención de realmente representar a todas las otras empresas que aquí presentaron su proyecto. Entonces, sabemos que hay talento y era demostrar, ¿no? Después, llegando ya, por fin, fue hora de irnos a Dubái. Y fue pues este evento, ¿no? Que es un evento en donde se reúne todo el ecosistema muy local de Dubái, de Abu Dhabi y de los Emiratos, y pues más de Medio Oriente, ¿no? Como muchas empresas desarrolladas y creadas allá. Y algo que no mencionamos también es, aunque nosotros emprendedores compitamos, salgamos, viajemos, la empresa nunca sigue sin operar. Entonces, eso también es un reconocimiento pues, que creo que hay que hacer a todos aquellos que lo entienden, de no frena, o sea, no es voy a poner pausa y ahorita regreso, ¿no? Sino es mucha presión de que todo siga igual, aun cuando tú no estés en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, creo que lo que me llamó mucho la atención personalmente fue eso, que había muchísimas fintechs locales, muchísimos emprendedores de la región y relativamente muy pocos internacionales. Entonces, sí era un foco diferente el que tenían hacia nosotros y luego, claro, nos conectamos con los que veníamos de fuera. Y eso siento que naturalmente nos obligó a hacer algo muy importante, escuchar. Realmente escuchamos qué empresas estaban desarrollando allá, cuáles eran las tecnologías que usaban, cuáles eran sus valores, sus principios y la razón de crear estas fintechs. Qué problemas estaban intentando resolver, claro, y qué oportunidades ellos estaban viendo en sus mercados, que es al otro lado del mundo. Entonces, creo que empezamos a hacer eso muy natural y también pues hablar con todo el mundo, platicábamos de lo que hacíamos nosotros, de cómo empezamos, de en qué etapa estábamos, y todo ese feedback creo que también nos sirvió mucho para seguir avanzando. Y algo muy positivo fue que todos nos preguntaban
que cuándo íbamos a empezar a operar allá, ¿no? Algo que nosotros no teníamos en el radar, ni siquiera nos imaginamos que podría ser una posibilidad. Durante el viaje también tuvimos la oportunidad de conocer al embajador de los Emiratos Árabes en Abu Dhabi. Fuimos también a los 2 centros financieros más importantes de Medio Oriente, el Abu Dhabi Global Market y el Dubai International Financial Center. Entonces, también nos abrió el panorama en el tema regulatorio de dónde están en Medio Oriente y dónde estamos nosotros, ¿no? Cuáles son los retos que nosotros enfrentamos y que ellos tienen muchas más facilidades. También creo que me permitió entender de primera mano cómo estos hubs financieros están impulsando pues las fintechs a nivel global, ¿no? Creo que entendí algo también muy importante. No estábamos nosotros presentando solo una startup, íbamos también viendo la posibilidad de que México pueda convertirse en un hub de este ecosistema financiero y que pueda ser algo más global, ¿no? Y creo que al final no logramos el primer lugar en la competencia, pero creo que hicimos un muy buen papel. Creo que nos llevamos muchísimos aprendizajes individuales, personales, pero también profesionales y de la empresa. Creo que también lo que más me llevo es de una visión mucho más amplia de la que yo tenía hace un año, ¿no? Creo que sí cambia la panorama de lo que estamos haciendo en México, lo que se puede construir y cómo México sí tiene el potencial de ser un hub. Y bueno, creo que también algo importante es el camino del emprendedor no es lineal, no es una fórmula, es mucha iteración, es mucha mejora continua, es mucho feedback, ¿no? Es mucho de realmente entender dónde estás parado tú y a dónde tienes que moverte tú por el bien de tu empresa, tuyo, etcétera, etcétera. Y bueno, ya un poco para cerrar, creo que también cuando estás del otro lado del mundo presentando tu proyecto, la gente está pues escuchando, entiende lo que tú querías transmitir, lo valida y cuando pues sí te dicen que lo que estás construyendo les hace sentido, creo que toda la perspectiva cambia. Entonces, sí creo que la Fintech World Cup es un evento muy importante porque crea eso en las empresas, ¿no? Esa validación de que tenemos que tener tracción, tenemos que tener un objetivo claro, ¿no? De dónde queremos llegar con la fintech, qué estamos construyendo, para qué y a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, creo que son oportunidades para que países como México se posicionen en la innovación financiera global. Hoy México tiene uno de los ecosistemas fintech más dinámicos de América Latina. Tenemos talento, tenemos muchísima creatividad, tenemos un mercado lleno de oportunidades para las fintechs y para la innovación financiera. También necesitamos espacios como este para darnos cuenta de qué sí se está haciendo y qué nos está atendiendo. Espacios donde las ideas puedan presentarse, puedan debatirse, y creo que eventos como la Fintech no suceden por casualidad. Creo que es mucho el trabajo que hay detrás, tanto de estas personas de la Fintech World Cup, de Dubai, del evento que quieren traer más talento de fuera, de la Universidad de Libertad y de las personas que estamos aquí hoy. Entonces sí me gustaría agradecerles a todos por esta oportunidad, a Banco Azteca, a ISA Capital, a la Universidad de Libertad, y pues les deseo el mejor de los éxitos a todos los emprendedores. Estoy muy emocionada por escuchar qué proyectos tenemos hoy y pues creo que me quedé mucho también el año pasado con que somos aliados, o sea, veámonos como aliados para poder seguir construyendo este sistema financiero en México y podamos construir un hub de este ecosistema financiero innovador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Yo soy fan de Ohana y me encantaría hablar un poco más, pero bueno, vamos más bien a lo que venimos. Todo lo que vimos en el video y lo que nos platicó Victoria es posible solo gracias a el apoyo de patrocinadores. Quiero darle otra vez las gracias a Banco Azteca, a Gatebridge Capital, a Csoft Monterrey, a Equitas, Catalaxia, El Gran Bajío y por supuesto
a la Universidad de la Libertad. Trescon Ignite y Branding Matters fueron también coorganizadores de este evento. A continuación, Melissa Urtuzuastegui nos envía un mensaje desde Dubái uniéndose a estos agradecimientos. Hola, buenos días. Mi nombre es Melissa Urtuzuastegui, embajadora para Latinoamérica de DIFC, el Centro Financiero de Dubái. Quiero dar las gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Quiero hacer una mención muy especial para nuestros patrocinadores que han hecho posible que por segundo año consecutivo podamos celebrar el calificatorio de México, dando acceso al escenario mundial a todas esas startups de nuestro país. Gracias Gatebridge Capital, gracias Equitas, gracias Banco Azteca y en especial gracias a la Universidad de la Libertad por ser el anfitrión de este maravilloso evento por segundo año consecutivo. Ahora vamos a iniciar el evento principal de hoy, la competencia de pitches. Las 9 compañías que van a concursar fueron seleccionadas con base en los criterios de elegibilidad del Fintech World Cup, que son, primero, tener un servicio operando y una presencia digital. Segundo, son empresas en etapa temprana, entonces tienen que haber levantado como máximo $15 millones en capital, como máximo. Y tienen que ser también en etapa temprana, quiere decir que sus ingresos tienen que ser menores todavía a $1 millón anuales. Además, el corte de finalistas, de pasar de 29 a 9, lo realizamos utilizando la metodología de Catalaxia Ventures, que considera la calidad del equipo fundador, el atractivo de la oportunidad, los riesgos que conlleva, la estrategia go-to-market y el armado financiero y conceptual de la organización. Nuestro jurado va a calificar a estas 9 compañías en 8 dimensiones diferentes, asignando entre 0 u hasta un máximo de 80 puntos a cada uno de los concursantes. Sin más, les voy a presentar a nuestro honorable jurado, a quienes ya están en sus lugares, perdón. Fausto Hernández de Banco Azteca es director general de Mercados Azteca. Ya conocimos a Evelina Rodríguez, directora de innovación de Grupo Salinas. Ernesto Capistrán, representante en México de Dubai Chambers. Y a Pedro Leiva, CEO de Gatebridge Capital. Muchas gracias. Muchas gracias por dedicarnos el tiempo que nos están dedicando y el expertise al Fintech World Cup México. A continuación, vamos a invitar por orden alfabético a las 9 compañías a subir al escenario a hacer sus pitches. Cada compañía va a tener 5 minutos para hacer su presentación y 2 minutos para responder a preguntas aclaratorias de parte de los jueces. Y bueno, pues con eso empezamos con Aida y con Eric Padilla, por favor, adelante. Gracias. Muy buenos días a todos, en verdad, muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero comenzar justo platicándoles un poco de cómo Aida en estos 11 años que llevo en la industria financiera, puntualmente en la industria de medios de pago, pues detectó esta oportunidad de precisamente empezar a transformar la forma en la que hacemos pagos. Aida nos definimos como una infraestructura de pagos conversacionales. Un poquito como fuimos evolucionando, arrancamos como tu terminal de cobros por WhatsApp, después tu e-commerce por WhatsApp, después un vendedor autónomo por WhatsApp. Y hasta ahí todos nuestros clientes eran micronegocios y pymes. Llegamos a más de 1000, pero la realidad es que nos dimos cuenta que si en verdad queríamos llegar a la masa, en verdad a una capilaridad de impacto y a las más de 40 millones de MIPYMES que hay en el país, teníamos que hacerlo de la mano de las Paytechs. Y es por eso que fue que justo decidimos dar un paso hacia atrás y construir más bien una plataforma que nos pudiera llevar de la mano con las empresas de pago para que ellos utilizaran nuestra tecnología, y fue que construimos Aida. Entonces, ¿cuál es la visión de Aida? Antes de pasar a la solución, el problema.
todas las fintechs, sobre todo en general la industria financiera, van a ser de los primeros en tener que adoptar todo la tecnología de AI. Realmente la industria financiera es la primera que tiene que ir hacia adelante con esta nueva tendencia, y yo llevando ya unos años aquí, estoy seguro que van a necesitar ayuda porque mover temas internos regulatorios siempre es muy complicado, muy tardado, y creemos que ahí es en donde las startups tenemos un gran valor. Ahora, ¿por dónde empezar? Por el tema de pagos. Déjenme explicarles qué es un MCP. Un MCP es la nueva forma de conectar los servicios de una empresa de tecnología financiera o de la industria financiera en general a modelos de inteligencia artificial. Hoy en día muchos hemos escuchado de las famosas APIs, pero pues eso ha cambiado brutalmente en esta nueva era de la inteligencia artificial. Tenemos confianza en que AIDA vamos a llegar a muchas empresas de la industria financiera, pero como buena startup estamos arrancando por el sector de pagos. Entonces, pensemos que las empresas que hoy en día ofrecen servicios de pago arrancaron con una terminal que precisamente pues, podemos ver en todos los establecimientos donde puedes acercar tu tarjeta o introducirla. Después se tuvieron que migrar al e-commerce y para eso desarrollaron APIs. Posteriormente construyeron plugins para los e-commerce y por último van a construir MCPs. Ahí es en donde entra AIDA. ¿Cómo funciona AIDA? Igual, dándole precisamente esa agilidad. Nosotros tomamos las APIs de pago de las empresas financieras, las construimos en MCPs, las montamos en algo que se llama Agent Builder y a partir de ahí, en verdad, la empresa financiera puede hacer casos de uso con AI. Pueden hacer e-commerce a través de WhatsApp, pueden generar terminal de cobros por WhatsApp, pueden generar sistemas de suscripción a través de agentes por correo electrónico. WhatsApp se convierte en inclusive ya solamente un canal adicional. De esta forma, en verdad, ellos pueden distribuir sus productos de pago a través de una plataforma escalable de ella y no tardarse en lanzar agentes de pagos pues, meses y años. Estamos creando un círculo de valor bien interesante donde eventualmente van a llegar otros bot makers, agent builders que están saliendo hasta por la sopa estos últimos días de yo te hago tu agente de AI para precisamente consumir los MCPs dentro de la plataforma de AIDA para que puedan operar los servicios de pago de estas instituciones financieras. Ganamos por una licencia mensual, por la construcción de los agentes y pues bueno, principalmente por un fee transaccional que tenemos con las empresas de pago. Me voy a saltar esto, un poco la competencia, lo importante, el equipo, second time founders, años en la industria financiera todos y pues bueno, nada más que pues, el equipo requerido para poder llevar esto al siguiente nivel. Hoy en día tenemos más de 9 clientes corporativos. Estamos precisamente trabajando con algunos de los más importantes, incluyendo Banco Azteca ya en nuestro portafolio de clientes en el tema de pagos. Y pues bueno, no dejar de mencionar que pues nos emociona mucho estar aquí con ustedes. Tenemos una ronda de inversión activa donde pues ya tenemos a Imagine Ventures de inversor líder y nos emociona mucho poder llegar a la mayor cantidad de empresas a través de las instituciones financieras que puedan en verdad adoptar productos AI first sin la necesidad de construirlo desde cero. En verdad, muchas gracias. Hola, Eric. ¿Cuál es? ¿Tú estás conectado con algún adquiriente o tu adquiriente es Banco Azteca? Pues la realidad es que tengo más de 9 procesadores de pago utilizando la tecnología del Agent Builder para lanzar sus agentes de AI. Entonces, quien hace el procesamiento de la transacción son las empresas de institución financiera. A nosotros nos ven como un canal para poder entregar ese valor de los servicios de pago. No sé, una conversación que termina en un pago en WhatsApp,
una suscripción que se hizo a través de correo electrónico y al final termina en un pago, pero en lugar de construir todo eso desde cero, yo integro esa API y el procesador de pagos está detrás. Gracias. Estás compitiendo contra otros titanes que también están tratando de entrar y amarrar el ecosistema punta a punta. Justamente tener agentes que el tema de autenticación, el tema de privilegios, el tema de acceso, el tema de contracargos, el tema de seguridad, el tema de agentes o bots agresivos o de harvesting, es todo ese tema que han pensado. ¿Y qué tan sostenible ves? En un momento, claro que puedes extraer un poquito más de comisiones por los pagos iniciales. Hacia adelante lo veo yéndose a un tema de commodities. ¿Qué piensan de eso? Precisamente tratando de abordarlo desde la perspectiva que hacer agentes de AI no es difícil. La realidad es que creemos que AIDA está en un ecosistema como cuando Shopify estaba en 2007, que todo el mundo quería hacer e-commerce, y Shopify dijo, hacer e-commerce no es difícil. Hacer un ecosistema es lo difícil. Y eso es lo que AIDA está tratando de construir alrededor de esta plataforma de MSPs, donde justo lo que creemos es que así como tú para Shopify necesitas construir tecnología específica para Shopify, aquí lo que queremos hacer es que esa misma tecnología la pueda utilizar cualquier jugador en el ecosistema de AI, cualquier merchant, en lugar de decir, oye, tengo que integrar a Banco Azteca para procesar con los clientes, sino que lleguen, agarren el MCP, perdón que me ponga técnico, y construyan su agente, y eso ya venga desde una certificación desde el principio. Que no sea nada más, oye, pues a ver, voy a tratar de hacerlo por como mi equipo de tecnología pase a ser. Y yo creo que ahí es en donde está la clave. Esto lo queremos hacer sostenible porque somos un canal de distribución para las Paytechs o las instituciones financieras. Cuando nos movamos a otra cosa, créditos, originación de créditos por WhatsApp, apertura de cuentas, ¿no? Entonces, justo lo que buscamos es que todo eso siga en control respondiendo la pregunta de la institución financiera, de la empresa de pagos, y nosotros solamente ser el habilitador plug and play del AI. Muchísimas gracias, Eric. Muchas gracias, Eric, de AIDA. Nos acompañan ahora de Vizen, Diego Tello y Diego Peña. Hello, Fintech. Una presentación que quisiera. They say the world moves fast. And I agree. Let me tell you something. My generation can get anything with one click. We can get a credit card, book a flight, or even purchase any theater ticket to watch our favorite movie. My generation is also said the largest generation in human history in debt. This is a huge problem. You want to know how big of a problem this is? 84% of my generation is already using a credit card, compared to the 61% of the millennial generation at the same age. This is a total disaster. But let me be clear so you guys understand. Financial inclusion, it's not inclusion when it ends in a financial disaster. Are you getting it? This is a big, big problem. Now, we present this. We are going to revolutionize, as you told before, the industry. That's why we decided to build something new. Ladies and gentlemen, my name is Diego Tello, founder, entrepreneur, and student. And we decided to build something meaningful. Financial education, but this time for my generation. A generation who doesn't learn by sitting still. We learn by doing. And that's why we built Vizen. Think Duolingo, but for personal finance. Vizen has different challenges, streaks, so students can access the platform and every day build habits such as budgeting, saving money, and smart spending. There's also a simulator, and they can make decisions without having to spend a single peso. And the best part of it is that Vizen uses AI to adapt to each one of the students.
So progress is measurable and personal. And there's something that we built, Vizen Score. Vizen Score is a credit readiness simulator that teaches the students how credit score works before it becomes a problem for them. So this way, all of you can have pre-qualified leads. Now, let me tell you why Vizen is not just an app, but it is also a scalable model. We focus on B2B sales. Universities who want students to be ready, not just for the exams, but also for real life. We deliver metrics that matter, such as improvement, progress, and yes, participation. Simple and clear. And the magical part is that in Vizen, we create real impact, social impact, because we believe that financial education should not be a privilege. That's why Vizen, along with foundations, bring workshops and classes to those vulnerable communities, because we are not just building inclusion or reach, we are building opportunities as well. Now, our business model works because we only charge 49 pesos per user. That's less than 1 bag of chips and 1 Diet Coke. On average, a school has 500 students. So that's around 300,000 pesos per year per school. My name is Diego Peña, student, entrepreneur, and co-founder of Vizen. And we built this 3 months ago at school. Imagine what we can do if we work together. Because the question is not, can it work? It is more like, how fast can we scale it? And as we told you in the beginning, our generation can get anything with 1 click. But nobody told our generation what happens on the second click. So we take responsibility to tell our generation what gets to happen next. Thank you. Hey. Bueno, sí se escucha. How many customers do you have today? Yes, that's an important question. Actually, this is not the slides that we sent, so that's a big problem. But anyways, we are just starting 3 months ago. We just start. We have an intention letter by University of Mondragon in Querétaro. We come from Querétaro just for this. And we're setting already with many high schools around Querétaro. Yeah, that's the only school. And also Google for Startups gave us $25,000 in credits for the startup. Yeah. Great, thank you. Hey, how are you? So imagine that you are 1 year from now. How do you see your company, growing, and what are your key and measurable objectives in this year? Well, as my friend told you, these are not the slides, but you should have seen them. But we started this 3 months ago, and by the end of this year, we expect to have 14 schools. On average, that's 7,000 students because of the response that we have had. Yeah, because we approach Universidad Mondragon and Prepa Balmoral Escocés. That's another university that has 500 students. And, well, yeah, those are the only ones that we've approached so far. Also, just to be clear, the 1 year question, it's also about, he talked about the business score, the thing we're implementing. So basically what we're doing is, through the game app, you go like a simulator thing. So we want to partner with you guys, with fintechs, so our generation, when they are 16, they get like a good profile, so when they turn 18 or more, they can access to a better credit, not a 1,000 or 5,000 pesos credit, right? Yeah. Congratulations. My question is, did you verify if your users, like you, are really interested in credits? Oh, that's really interesting question also. I will answer the first part quickly. As you mentioned, we already have also tangible rewards, like in the app. So what we were doing is like, you play, you get the coins, and it's
translate it to gift cards. So students can actually go to the coffee in their school and they can pay with that, or they can Amazon gift card, something like that. And it incentives the student. Yeah, I would say the same thing. The rewards that we offer. So I don't know if you mean like credit, like getting a credit card, or no, like if they are really interested to take credit, or maybe they are more interested in saving or investment. What is the driving force? Because people don't want to study finances. They need to have a reason to do it. The thing is that we should let them understand that credit is one of the most important financial tools that we all have in life. And we should all know that. So that's one of the point of this. By getting them attention on tangible things, like how do they see themselves like in 1 year? Like, it's not about how much can I save, it's about in how much time can I get my dream car or my something, you know? And not just by growing like through investments, but also by credit. You can grow by credit, good credit, right? So that's one of the points. Diego, thank you so much for your presentation of Vizen. Ahora nos acompaña de Buffett, Isaac Rodríguez. Okay, so do you know these people? These people are celebrities. We know them because they are famous, right? They have a talent. I want you to make an exercise with you. Think of your favorite celebrity, okay? When was the last time that you knew exactly what this person will do on the stage? When was the last time you knew exactly when this person will get an award? If this is a soccer team, when was the last time this team won a championship, okay? Now, let's talk about you. When was the last time you were right about the economy, that you were right about how news will develop in your country? I'm very glad to tell you that we want you to reach that potential, because that intuition, that insight is potential. We are Buffett. We are a prediction market company. For us, everything is about currency, language, and your events. Because we are a prediction market company, we have a very interesting property. You can become part. You can be a player, and you define and skew the odds on your chance. Now, before I keep talking about prediction markets, let's talk about Buffett. So we're a platform that has the abstraction for all the smart contracts. If you go to usebuffett.com right now, you will see a landing page in Spanish and many different markets. And because our infrastructure is on Web3 with smart contracts, that means that it's reliable, transparent, and secure. This is how it works. You sign up, you choose, after funding your account, the market, choose yes or no. If you get it right, you get a payout. If you get a payout, you can then take that money back to your bank account in US, Mexican pesos, euros, doesn't matter. Now, two very important numbers here. First, because we have our infrastructure with the smart contracts, that means it's very cheap. We only have to pay for gas. That's why we have an 80% profit margin. And because all the users we have gone through social media, we haven't spent that much. That's why we have such a great CAC to LTV ratio. Now, I believe there's potential, and there's potential outside of the US, outside of Australia, outside of the United Kingdom. We have potential here. We have human capital. We have great economists, great sports fans, great professionals who have for years seen how events develop in their country. So we have the human capital, but we also have the economic capital. Not economic capital as you will think. I'm talking about economic capital of the masses, of the crowds. Actually, this capital is so ready to be deployed that in the next year is expected to reach a $70 billion market, the prediction markets. That is the opportunity, and we can have a slice of that. The only thing we need is you to have some wit, to understand the news, and passion, that you've been following a trend for the past few years, and you're an expert at that. Now, you may be wondering, if this is such a great idea, why no one else is doing it? Well, there is. We have two very big competitors. We have Kalshi and Polymarket. I just want to say these are US companies meant for US citizens. They trade in US dollars. They understand the US market.
but they don't understand the market, the trends, or the local economies as we do. How well do we understand the current market? Well, we start with a waitlist of 100 people. After 3 days, we sign up all. So right now, we have 100 users, and we have way more on the waitlist. We got over 10,000 people in Instagram as followers and 7 million views in the past month. And Buffett can go even further. We want to make Buffett workshops, communities, events, have an even stronger social media presence. And we are ready for that. Because what we found is that our funnel, there's a lot of people interested, but they are still wrapping their heads around what prediction markets can do for them. We want to be that push. We want to be the first to reach them, the first to teach them what prediction markets can do for them. Our team is composed of second-time founders and software engineers who are working together to make this vision come to life. So here's what to do next. You go to usebuffett.com, you sign up, follow us on newsletter, and remember, earn money being right. That's all. Thank you. Thank you. I'm a huge user of Polymarket myself, so I do know how this works, and congratulations. Thank you. That's really good. But one of my main questions is, what user behavior have you noticed that gives you, that spirit of saying, hey, I need to build something for this market? Right, so the user behavior, it depends on what kind of market we're talking about. If we're talking about the sports market, you have a very big transaction volume, but a very low ticket per user. When you talk about social events, the thing is the opposite. You have a very large ticket for one single user, and the number of volume is less. So it depends really what kind of user we want to approach. We believe there is a market ready there for the sports markets community, but we actually will want to reach the economies, the societal things, because there's the volume. A quick follow-up question. Are you planning to target at this first stage in any specific market of target of users that you just mentioned? Yeah, so actually that's part of our strategy. So we want to raise a news outlet to have the infrastructure to reach this target specifically. One question, and again, congratulations for the idea. There has been a lot of criticism of worldwide about these companies. Forget about the moral issues. I'm talking about insider trading. I'm talking about confidential information management. I'm talking about the potential for AML. How are you tracking that? And I didn't see any talent like that in your team. So the question was, how are we tracking that, things like how would you stop misuse of the platform? How would you control for insider trading and the potential for AML? Yeah, so there are two main things about that. The first one is you have to do what is called analysis forense of transactions that happen on chain to determine if the guy who is trying to participate in the market has any kind of leverage inside very big operations, right? So that's one thing. On the other, we give all of users a new wallet. That way we can have a even stricter control on the on-chain transaction these people do. Thank you so much, Isaac. Thank you so much. Thank you. Nos acompaña ahora de Effectivo, Alejo Martínez. Hello, my name is Alejo Martinez. I'm very happy to be here today. I will share our company, Effectivo. Look first at the rural economy. It makes me change my presentation, but it's okay. The local economy is two-sided, the rural economy. In the demand side, we have a large demand. We have almost 200,000
small communities scattered in all the country, and we have more than 30 million adults trapped in cash. On the other side, in the supply is limited. We have 144 small financial cooperatives. These cooperatives are the only ones who reach these people, but these cooperatives has problems with profitability. And, well, I will bring this. Our winning proposition is to connect cooperatives with people through three main components. From bottom to top, we have digital adoption programs. We have also payment apps and the e-marketplaces. And our goals are very clear. We drive massive user adoption, we restore profits for cooperatives, and we foster real local economy. Let me, good. Well, we have real traction. We have validated our value proposition in Quetzalan and Xochimilco. We have invested $165,000 in the platform of Effectivo. And I miss here two letters from the two main cooperatives, Caja Temajac and Tosepan Tomín, who are backing our project. And we have also the support of the National Council for Cooperativism, Mexico. This is a big market opportunity. We are talking about a potential market of $12 billion just in Mexico. The impact is huge. We will help to foster billions in deposits, and we will create more income for farmers and micro enterprises. And this is our B2B business model, and we are projecting a growth rate of 140% with excellent operation margins, and the model crosses borders. We will start in Mexico, and later we will go to Guatemala, Colombia, Ecuador, and eventually to Brazil. This is our team. Our vision, we have, it's nothing, we have the exact people to execute it. We are a seasoned team. I lead the strategy and the technology. Fernando Allende is our Chief Adoption Officer. He's an expert into escalation and in the base of the pyramid. Joel brings us world-class tech connections. And, okay, no, I miss, I'm sorry, I miss a slide with the roadmap of investment. We will, the year one, we will for development, software development, compliance and pilot, and the year two is for launch the market and to close the first sales. Thank you very much. Thank you very much. My question is, why is your solution better than the actual solution that your customers have now? Well, we have an holistic approach. We don't see just the technology or the wallet. We promote that to form an ecosystem with digital adoption. In the rural places, people don't use even an email. And we start with these problems. We
facilitate to the connectivity, see, and to enable all the ecosystem to make this possible. What problem are you solving? Sorry, I don't understand. Okay. We are solving the problem of digital and financial inclusion in rural areas. They don't have access to affordable and trustworthy digital services. Today, they don't want to use a solution from commercial banks, even from fintechs. That's the... Tell me very quickly, how do you plan to solve, in order to do that, you need to have thorough technological adoption, you have to have network coverage, you have to have, and also, how do you make money on this? Yes, we will work with saving and credit cooperatives. They are our clients. We will charge subscriptions and transaction fees. And how do you plan to grow? We don't see these cooperatives as clients. We see these cooperatives as business partners. If they grow, we will grow. That's the main reason. Muchísimas gracias, Alejo. Thank you very much. Nos acompañan ahora de Infera Adrián Cruz y Nicolás Sevilla. Bienvenidos. That's not the deck I sent. Hello? That's the wrong deck. Could we fix this, please? Infera. Can we change the deck? This is not the deck I sent. These are the decks we have. Okay then. Well, no problem. Well, in North America, SMEs are the lifeblood of the economy. Yet they fail at an astounding rate. Why? Well, they're trapped in a cycle of poor planning, no supply chain access, and very limited access to capital. This isn't a market gap. It's a structural failure, and we're here to fix it through artificial intelligence. Hi, I'm Adrian, founder of Infera. With me is young Nico, a soon-to-be UL alumnus. Let's dive in with this deck, I suppose. Let's see what it has. Okay, so who likes ice cream? Raise hands. Well, let's say you want to open an ice cream shop. Do you know how to start? Do you know how to manage it? Can you access credit for it if you need it? The answer is most likely not. But today, you can go to finesfera.ai, and our agents will tell you how much competitors you have, where to place your business, how to operate your business financially, what the forecast looks like, and most important of all, access credit lines, thanks to our fintech license, granted by the financial regulators with our world-class compliance framework. So, 90% of businesses in Mexico alone cannot access credit. Why? Because they take too long to give you credit, and they will charge you a lot. But you're not alone in that. 34 million of small retail investors are seeing their savings stagnate due to low returns. So, this shit. Okay, so the solution we have is a top-tier, cutting-edge agentic ecosystem that you may check today at finesfera.ai and start using. It will tell you how to open a business, where to place it, and how to manage it. See, well, the market size for Finesfera, for the
credit market SMEs it's 160 billion in Mexico with up to $1 trillion for agentic users. So we're trying to streamline, or our platform streamlines automation, fastest funding time, and high returns and low costs. We create dual value. For SMEs, they save up to 18 million for every 100 million they borrow, while investors earn 14 million for every 100 million they invest. Okay, this is not useful. Nico. Okay. So now, our roadmap. Our roadmap is aggressive but clear. By Q4 2027, we'll start our continental and global expansion, taking our innovative solutions worldwide. By Q4 2030, we will IPO on Viva. And by 2031, our goal is listing on the NASDAQ. Yes. These are some of our strategic partners. Some of them are Amazon Web Services, and United Nations. Perfect. And now, we're also deeply committed to ESG principles. 100% of our independent board are women, and also the 40% of our shareholders. Plus, our cutting-edge credit algorithm rewards small and medium enterprises that embrace sustainable practices. Well, the team that's leading this effort understands both the code and the capital. With me leading the charge with over 15 years of AI experience, Alberto brings over 20 years of investment banking experience. Our independent board members are outstanding women, and 100% of them are fully committed to this vision. So come join us to build in the future of financial industry. Thank you. Thank you, Nico, Adrian. Can you please guide me through let's talk about your solution overall. What part is really or truly AI native, and what part is just an automated or a standard automation? Sure, we rely heavily on AI agents, so that's 100% autonomous AI. You can check it on the website later on, and you can interact as of today and as of now with them. So that's there. There is, for the fintech aspect, with our fintech license, there is a number of automated processes with a layer of agentic AI that extracts information once those processes run. So it's a combination of both. We have ML, and then we have agentic AI, which is what the user faces. Okay, thank you. Can you walk me a little through what is the advantage against your competitors? Because I could go through any AI engine and ask for tips about how to build something. That's a fantastic question. And how do you make money on that? That's almost perfect. That's an almost perfect question. And that is the difference between an LLM and an AI agent. Our agents are tasked and able to perform real-life tasks, while LLMs are just a search engine with a token output. They cannot perform anything. They can generate a report, maybe they can generate a graph. Our agents can actually perform tasks in the real world. That's the main difference. And the reason a big AI lab is not doing that today is because it's quite pricey and their focus is different. They're focused on the LLM, we're focused on the agents. But on the calibration and the instructions of the agents, then that has to be tailor-made by each user to what their use cases are, and then you also have to have on the other side of the ecosystem the response from the financial institutions, from the other service providers to be able to interact with these agents. Otherwise, you're just simply generating information. No, that's actually not true. You're thinking of traditional machine learning. No, I'm thinking about agents. I had a presentation of agents yesterday. Oh, I'm sorry to inform you that you're practically wrong. Not entirely. You're just misleaded in that sense. But the difference there is we don't need to tailor-make every agent to every single user.
that will be almost impossible. We do need metadata, which is something very different, and we use it today. If you log in to Finisfera.ai today, once you start interacting with the platform, we start getting all of that metadata. And we're customizing the agent for your tailored needs. But that is not the same as building a traditional ML pipeline, which you're probably describing before. Thank you so much, Adrián and Nicolás. Sorry for the fuck up with the app. From Fintelli, we have David Saavedra. De Fintelli tenemos a David Saavedra. Bienvenido. Hi everyone, do you hear me there? I think yes. So let's start. Fintelli, well, what we're building financial intelligence layers powered by Edge AI. And we were talking with a lot of people, neobanks, microcredits, and a lot of people in the fintech world, and what they were telling us is that we're facing a fintech trilemma, or as we use it, the 3C problem, which is cost, clock, and compliance. Why? Clock. A lot of people, a lot of startups, a lot of fintechs and banks, they're wasting a lot of money in API calls, which is a mess. The clock is really important, which is the time, the implementation. Every millisecond counts when we're talking about numbers. And most importantly, compliance. We, as humans and companies, we have the responsibility for not sending sensitive data that buyers and customers are giving to us to another cloud servers. Therefore, we built Fintelli. Fintelli is breaking this system. How? We're moving the cloud server brain to the edge. How? With zero cloud cost, zero latency, and most importantly, total data sovereignty. The way that it happens before us was expensive, was slow, and vulnerable. With us, the edge way, we are cost effective, we're working in real time, and it's private by design. We're unlocking the invisible credit market. One of the most important products that we're building is the 100% offline pre-qualification system. What happens? A microcredit told me, I am analyzing 1,000 people if I have to give them a credit or not. Therefore, with the process and all the funnel and all the stuff, they only give the credit to, I don't know, maybe 50 and 100 people. But the API calls and all the infrastructure and all the cost was for the 1,000 of them. What we're building is with this intelligent layer, they can have a zero variable cost per each type of transaction that they're building. The API cost is 100% eliminated because all is offline and locally. And the smart filtering, which is the most important thing, with this, we're reducing the cloud waste for up to 80%, which is a ton. With this, what we're building is that every fintech all around the world can access to more users on the edge by reducing also the AI cost. Just to put it in a perspective, in Mexico, 4 out of 10 people do not have access to the financial system. And in the whole world, 3 out of 10. We're talking of 30% of all the market, and we are giving to them the option. Our journey here in the fintech industry. Last year, I was also in here. Hi. We were finalists. What we were building right there was a financial system that runs with AI locally in a USB. What we have now is that we developed this device which runs AI financial assistance. It fits in your pocket. It's the first one built in LATAM. You just tap it, and it works. We were also in the first fintech lab where we have access to a lot of people in the ecosystem fintech. Here I have 2 quick examples of customers that we have. An insurance company, built Fintelli, with software. We have a 2,000 first fee implementation and a recurrent subscription of $200. Also with a microcredit company. And with this, well, this is not updated, but we were in conversations on a partnership with a company that has raised capital, and they are delivering data for big fintechs. Well,
This is not updated. We have closed the deal. And with this, in less than a month, what we get is that we pass from 2 companies to 20 in less than a month. For the ones that don't know me, my name is David Saavedra. I'm founder and CEO. I'm a finance dropout from Tec de Monterrey. I was recognized as one of the top 100 most inspiring entrepreneurs in the country at 21 years old, and I am the youngest one ever. I have experience coding. I'm a serial entrepreneur. This year I will be recognized as one of the 30 expansion promises, which is going to be next month. And we are a company that are not building in fintech. We are a company that create AI infrastructure for the world. We are creating hardware and software and delivering private AI cost. And we're proudly a Mexican company. And the most important thing, we are demonstrating that LATAM does not rely in the US tech. Thank you. Hello, David. Can you please explain me what is your product and how it works, and why it would be difficult to copy it? What is your advantage? Do you have anything that protects your intellectual property? Yeah, of course. I mean, the local AI model, we're in partnership with NVIDIA and with AMD, and with that we have here in Mexico a small AI laboratory, when what we do is that we have our own AI engine, our own AI LLM, and all this is quantized, which means that it's like really optimized for running in 4 gigabytes of RAM and CPU. If you want to try to download, I don't know, maybe Olama or DeepSeek or Queen or all these systems, they do not have the same type of quantization that we have because we are training these with NVIDIA hardware. We were the first ones here in Latin making this, starting in January last year. And the most important thing about the product, the financial one, is that we were the first one. We are backed, being here in the Fintech World Cup, in the first Fintech Lab from Tec de Monterrey. And also, we have all the branches and industries for moving quick and fast. That is something that a startup can, and maybe a big company cannot. Diego, ¿ya? David, sorry. don't worry. Which are your business plan? Okay, the company is going to grow really fast this year because we are entering to EdTech, FinTech, Legal Tech, Health Tech. We have more of the devices. We have deployed more in Mexico and Peru, more than 200, a variety of them. We're working in a second version, which is going to be screenless, voice AI first. It's going to be more powerful and more small. It will also fit in your pocket. And working with the B2B, what we're aiming is to grow for 1,000 companies, not only in fintech, but in the all industries that we are. Muchísimas gracias, David. Ahora nos acompaña de Linko, Shakti Crosthwaite. Bienvenida, Shakti. My name is Shakti, co-founder of Linko. So, Evelina, are you married? No. Okay. Imagine you are planning one of the most important days of your life, your wedding. You start booking vendors, the venue, the photographer, the catering, and the music. Very quickly, you realize something. You have to send large deposits to people you barely know. And if something goes wrong, that money could simply disappear. Can you imagine this happening in your wedding? No. So the event industry is one of the largest service markets in the world. Each event involves multiple vendors and large financial transactions. In Mexico alone, more than 500,000 events take place every year. The industry generates over $10 billion annually. And the wedding sector alone contributes with $3 billion annually. Despite this scale of money, the financial infrastructure behind these transactions remains very limited. A single event
requires a lot of vendors, coordination between them, and a lot of payments, and transactional payments based on milestones. So why fintech? Fintech manage and safeguards capital. We have in Linko, to address this problem, escrow-based payments. This means you get into the app, you make an account as a client, and you're planning your wedding. So in the app, you're able to select all the vendors that you want their services. Okay? For example, you want a catering. So you get into Linko, you search for a catering vendor, and you deposit all the money for that vendor. And we make sure that that payment doesn't get into the vendor account until this service is delivered at your wedding. So this is how we can protect both sides of the transactions securely and build confidence. This is the potential market we have. So let's talk about scalability, okay? The scalability of Linko. So imagine that Linko processes or takes care of 1,000 events a year. Let's talk about weddings. So if the average spend in weddings is $20,000 per wedding, that means that Linko is managing $20 million in transactions a year. Our business models have a transaction commission of 11 to 50%, depending on the risk and the vendor. And we also give subscriptions for vendors. So if you're a vendor and you want to be a photographer in Evelina's wedding, you get into the app, you pay a subscription, and you can see that Evelina is searching for a photographer. So you click it, and you can talk to her. Okay, and this sets the financial layer for future products. The event industry is growing. Every year grows and grows, and this increments the financial risk. So with Linko, in the future, we can have event insurance. Wouldn't you like to have your wedding insurance? Of course. We also have working capital, and we can also we have a hybrid model of payment, where you can, as a vendor, get a discount. Well, as a client, you can get a discount because we are going to have allies. Vendors are going to be our allies. So maybe you can have the catering for 20% less that it's going to cost. And maybe you have more money for your honeymoon. Okay, the transaction and roadmap. We are in the stage of developing the MVP, and we are making a market test throughout Facebook ads to see the level of adoption of this solution in different countries. Our vision. Our vision is to become the financial backbone of events industry in LATAM. Okay, so thank you for your time, and let's make every single event of your life trustworthy and remarkable. Thank you very much. Congratulations, great idea, and you have thought some of the things and the pain points for both people in the ecosystem. I have a question. In the case of a photographer not showing off, or it's very clear to determine whether the product was up to expectations or not. It's a little more subjective whether you like the wedding video or not, whether you like the food or not. So how do you plan to manage the dispute in this subjective area? Was the product delivered or not? Are you going to build SLAs? What are you thinking in that space? And tell me a little about the other people in the team. Yeah. Okay, so the team is Ricardo Barron, that it's over there, an entrepreneur from the UL, and myself. I'm an expert in AI. So talking about what happens if you book your photographer and it doesn't show up, we have a waiting list. So we try to have, with the funds that we're going to have in the app, we have a waiting list of 4 photographers that are ready to go instead of the other photographer. We reconfirm before the event. Like 2 hours before the event, we contact the photographer, and if he or she doesn't answer, it's out,
and we call this second one in the waitlist. And if I didn't like the food or the cake? We have stars for every vendor, so that's how we can make it public. So if you don't have this, you don't like the service, you can go to Linko and give a score to the vendor. I assume that that kind of problems are being solved now by wedding planners, isn't it? How are they solving this problem now, and why you add value to their solution? Yeah, we are working to make a network of wedding planners. Wedding planners can have also access to this platform with a special profile, or the ones that plan the events. And you can also find wedding planners here with the scores. So we are seeking to be the administration platform for wedding planners. Do you have any dashboard or app or platform? Yes, we have. I can share with you once I get out of here our webpage, so you can test the demo. Shakti, muchísimas gracias. Thank you. Nos acompaña ahora de Network Bank, Nico Klein. Bienvenido, Nico. Gracias. You have to forgive me, some of the slides have changed since we sent them in. So my name is Nico. I am the co-founder of the Network Bank. We are the bank built for and in Prospera, which is the most innovative jurisdiction in the world. In Prospera, you can open a company in less than 5 minutes, not just under their own regulatory framework, but choosing any of the 40 OECD countries' regulatory frameworks under which you want to operate. And you'll have a guarantee of low cost, oversight, enforcement, arbitration by a digital-first jurisdiction and a transparent government. It's world-changing. But ironically, Prospera's novelty has overshadowed many of these strengths, and individual residents, as well as businesses in the zone, struggle to get access to affordable banking. Of course, this is no surprise to many in the developing world who similarly lack options and face exorbitant pricing for everything from international wires to foreign exchange, remittance, and core banking costs. The lack of these services and these well-priced services can ruin businesses, they can destroy families, and they can fundamentally halt the innovative momentum of these new jurisdictions like Prospera. So we decided to flip this narrative on its head. We've licensed a bank, brokerage, and custodian in Prospera. And we've done that not just for the local market in Prospera, but for a world beyond, both of which share this gaping lack of need. What does it look like? A sleek, hyper-modern banking application, and in the back end, an API that's both composable and AI-friendly. I'm going to keep going because my slides have changed. At home, our commercial and retail bank offerings includes everything from payroll to direct deposit, payment gateways, cards, international bank transfers, local last mile transfers, and everything in between. But we are not limited by our license to only our local market. Our focus is in exporting our deep advantage, which is the regulation that we have within Prospera, to a world clamoring for better service. Our first export is our all-in-one money application, as comprehensive as any others out there. It combines everything from global access to stocks, bonds, futures, derivatives, to digital assets, multi-currency wallets, international transfers, and beyond. Our second export is a proprietary portfolio of 100% reserve-backed stablecoins, explicitly targeting the long-tail, overlooked currencies and countries that don't have this access. We're providing 24/7 liquidity, interoperability with euro and dollar stablecoins, and super compressed de minimis cost of exchange and transfer to the communities, the economies that need it most. And we're going to open this architecture to a world of fintechs so that they can bring the value proposition and benefits home to their community. We accomplished this, excuse the slide, we accomplished this through a network of financial institutions spanning the Americas and through deep integrations
with special economic zones like Prospera. Our global total market is enormous, but our local market, where we have a captive and deep need, is growing 3 times annually and can deliver profitability to our company in less than 2 years. My co-founder and I come at this having built a profitable global payments company, a digital asset and cross-border expert, and a global partner to Visa. We've assembled an exceptional team of veteran bankers, payment experts, and blockchain experts. What we're seeking to build is really a bank unlike any others you've seen, one deeply infused with the freedom and entrepreneurial ethos of this movement of novel jurisdictions, often called the network state. Our goal is to leverage superior regulation, superior governance, and to deliver an empowering unlocking of the exponential potential of each community and individual entrepreneur that we can reach. We're building a bank for the masses, a bank for sovereignty, and we hope you can join us. Thank you very much. Can you please tell me what is your traction? So we launch to the public this upcoming month. We've been in the licensing phase, building out licenses both in the United States, in this jurisdiction in Honduras. We have a wait list of individuals and companies waiting to join. There are 400 companies registered in Prospera, over 2,000 individual residents. And getting access to banking is near impossible. It's very hard. The costs are exorbitant. You face hundreds of dollars of bank opening fees and ridiculous costs. So we feel very comfortable being able to serve that. Thank you. As for today, what's your biggest regulatory risk? So I'd say the biggest regulatory risk for any institution that has global aspiration and local jurisdictional licensing is to make sure that you don't trip over the consumer protections and the, I'd say the compliance protections that other sovereign states put in place. And so, here in Mexico, Profeco and the rest, in COFEPRIS, across the United States, you want to make sure that you're serving people on a non-solicitation basis. You're doing so with clarity around the nexus of that service. And our focus is really in serving special zones, which is a very unique market, and in delivering those services in partnership with other institutions, such as our strategy through stablecoins. So if you look at a Tether or a Circle, they have a single point of regulatory nexus. They've issued a global stablecoin network, accessed and used probably by many in this room, millions across the world, probably billions now, and they do so very carefully in making sure that they're an enabling building block, but not a direct marketed activity trying to access individual country markets. So we have to be very careful about that. Do you have any regulation in Mexico City? We do not. No, we have no regulatory presence in Mexico City. Yeah. Tell me a little about how you build the on-ramp, off-ramps of all the markets that you plan to serve. I talked to a colleague of yours at CoinPro, which I'd love to leverage as well. But no, in many ways, we're trying to be very technologically forward. We have an incredible technology stack for the issuance and management of stablecoins, but the underlying piping is core, and it's to correspondent banking partners, foreign exchange houses, in a very sort of old school sense. So we are building those relationships, and we're doing that corridor by corridor, and we will have those core relationships, hopefully with the blessing of many of the central banks in the countries that we seek to serve. We are planning an experiment and to prove the value proposition of that stablecoin, but would roll it out to many countries thereafter. But yeah, through banks like Banco Azteca, I hope we talk. Nico, muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you. Thanks to everyone. Nuestro último competidor de hoy es Suiloop, representada por Giovanni Amador. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ok, yo soy Giovanni Amador, vamos a presentar Suiloop, el primer protocolo de inteligencia autónoma institucional para DeFi. Básicamente nosotros no estamos construyendo otro bot de automatización de criptomonedas, estamos construyendo la infraestructura que va a operar
en las IAs en los próximos años. Tenemos identificadas las brechas muy prominentes. La brecha de confianza, las instituciones no quieren delegar sus claves privadas a ninguna institución, a ningún lugar. Básicamente queremos tener el control, ¿verdad? ¿Qué pasa con agentes que han estado ahorita en boca de todos como Open Cloud? Pierdes todo con las claves privadas. Darle tu llave privada a una inteligencia artificial hoy en día es un suicidio financiero. Por eso es que también el arbitraje manual es simplemente de milisegundos. Los humanos simplemente ya no podemos competir. Estamos entrando a la era de la economía de las máquinas, algo que llamamos agent to agent o machine to machine. Así, la fragmentación, estos bots actuales también operan en una caja negra en donde no tienen registros auditables o inmutables. Para ello, nosotros tenemos un motor de ejecución de IA autónoma basada en la blockchain de SUI. SUI es un motor de transacción atómico, una red de blockchain muy importante, está dentro de las 25 tops criptomonedas actualmente, y lo primero que hacen nuestros agentes es escanear el mercado completamente. Ejecutan órdenes también, pero también lo importante es que ejecutan flash loans. Estos flash loans descubren oportunidades de arbitraje en donde si detecta que va a haber un profit, simplemente lo ejecuta, toma la ganancia, la guarda y devuelve el préstamo en una transacción atómica, que pasa en milisegundos, pasa antes de que parpadeemos. Y si el patrón detecta que no está funcionando, que no va a haber un profit, simplemente desecha la transacción y se revierte atómicamente. Esto nos da un cero riesgo colateral, un cero débito de crédito y simplemente operando para que podamos incluir nuestras próximas estrategias. Además, esto del motor atómico, utilizamos un pattern de hot suite. Esto es un hot potato de SweetMove. Este smart contract garantiza que si un flash loan no es precisamente repagado con un profit en la misma transacción atómica, simplemente se revierte. Así que también cada pensamiento y cada acción la tenemos cada 5 minutos grabándose en la caja abierta de Sui Walrus, que es un blockchain también donde guardamos todas estas acciones de los bots, porque muchas veces no sabemos qué están haciendo. Operan y de repente dices, perdí mi dinero, pero ¿por qué lo perdiste? No lo sabes. Con esto podemos saber precisamente qué hizo el bot cada acción y por qué tomó esa decisión. Tenemos un centro de mando, un constructor visual en donde cualquier persona puede arrastrar y soltar, como creando una página web en Wix en su momento, y crear su propio bot, desplegarlo de forma autónoma y ponerlo a operar. Simplemente habría que fondear el baúl, que esto es no custodial, por supuesto, para evitar este tipo de fricciones regulatorias. Contamos con un mercado neuronal. Estos agentes ya están vivos hoy, ya están ejecutando transacciones de forma autónoma y también están creando skills. Básicamente, después de ejecutar ciertas señales, identifica cuáles patrones fueron los más ganadores y los convierte en un paquete que vende en un marketplace. Ahí nosotros es donde también entramos. Básicamente tenemos 15 agentes autónomos operando en este momento 24/7 que pueden escalar de forma ilimitada y para cualquier persona. Puedes conectar tu agente, puedes desplegar tu agente o puedes crear algo de forma totalmente autónoma. Así que también esta es nuestra estrategia para onboarding. El modelo de negocio actual, para que prueben las instituciones y las personas, tenemos el .1 SUI, es la moneda de esta red, pero lo vamos a mover a mainnet cuando lo lancemos a producción a 100 pesos por agente desplegado. En nuestros milestones tenemos ya nuestra ciudad autónoma, tenemos también en desarrollo nuestros SDKs, nuestros LIs, nuestra desktop companion y por supuesto también toda nuestra infraestructura para que otros desarrolladores puedan crear startups sobre nuestra tecnología. Asimismo, en nuestro roadmap tenemos, por supuesto, pensado el despliegue a mainnet y nuestra visión no estamos construyendo solo un bot, estamos construyendo el estándar con el que interactuarán las máquinas próximamente. Estamos levantando $250,000 para nuestro equipo y podamos escalarlo, sobre todo para las auditorías, aunque ahorita, es bueno decirlo, nuestro equipo ya forma parte de Centric Labs y de Sui Founders Lab, así que estamos trabajando directamente con la criptomoneda aquí en Latinoamérica, ellos están también en Estados Unidos, y finalmente pues apostando por proyectos. Así que únanse a la economía de agentes. Muchas gracias. No todos entienden en el mundo cripto, ¿verdad? ¿Ya estás operando?
Lo importante ahorita es que estamos con la fundación de SUI directamente, con Eccentric Labs también, y ellos están apoyando con ese acompañamiento, probablemente un grant, y al mismo tiempo pues, nos ofrecen muchas veces programas que financian las auditorías formales para que podamos lanzar a mainnet sin riesgos de seguridad. ¿Pero tienes clientes activos? Ahorita nuestros clientes son agentes. Básicamente, en cuanto lancemos, no queremos lanzar algo que sea peligroso. En cuanto esté perfectamente probado, vamos a lanzar y cualquier agente autónomo se va a poder conectar o cualquiera que también puedes desplegarlo, crearlo a tu gusto, ponerle las habilidades que quieres e instalarle cualquier otra habilidad que tú quieras también. No sé si nos podrías hablar un poco del equipo. Sí, estamos conformados por Giovanni Amador, Montserrat Mendoza. Nosotros ya hemos estado incursionando en Web3 desde hace más o menos 10 años. Hemos estado haciendo diferentes eventos y demás. Ahorita incursionamos en hackathons a nivel mundial. El año pasado ganamos Ethereum Uruguay 2025, ganamos también Ethereum México en la edición Monterrey, en la parte de economías creativas. También un track de la FDA de un hackathon de Infinita City en Próspera precisamente. Y ahorita un proyecto que tenemos igual a de agentes, de economía de agentes, protocolos de agentes, lo tenemos en otra área que se llama Stellar. Ahí vamos a estar participando la siguiente semana en el track Scale. Esto viene a nivel Latinoamérica, escogieron 8 equipos y básicamente vamos a estar ahí representando para que también podamos justo financiar las auditorías, también tener un grant, una subvención y podamos lanzar a producción y que cualquier persona pueda utilizar nuestro protocolo. Importante mencionar, no somos un servicio custodial, por supuesto para este tema de la parte de regulatoria, tenemos wallets no custodial, entonces en este sentido también lo que se vende en los bots son solamente señales, no se cobra ningún porcentaje de las ganancias por trading, precisamente porque solamente somos un proveedor de software. Nosotros vendemos licencias de agentes y cobramos un porcentaje pequeño por cada señal que venden estos agentes de forma autónoma. Giovanni, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias. Gracias a todos los concursantes. Nuestro panel de jueces va a deliberar ahora. Mientras nosotros, nuestro público puede aprovechar para hacer networking y nos vemos aquí de vuelta en 15 minutos.
Estimados invitados, bienvenidos a la Universidad de la Libertad. Esta es Primera Llamada. Primera Llamada.
Esta es segunda llamada. Segunda llamada.
Esta es tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos. Estamos haciendo ahorita entrega de unos certificados de participación, nada más. Todos los competidores reciben exactamente el mismo diploma. Entonces, Nico, Diego, si quieren, podemos pasar en lo que empezamos ahorita con la entrega, el nombrar los premios. Aquí se los agradeceré muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias, Alejo. Giovanni. Si quieres pasar ahorita por es un certificado de participación nada más. Son independientes de los premios. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos de regreso. Llegamos al momento culminante, al momento más emocionante del evento. Invitamos a nuestro jurado a pasar al escenario para anunciar a los 3 primeros lugares de Fintech World Cup Mexico Qualifiers 2026. Cacho. Perfecto. Cedo ahorita la palabra a Pedro Leiva para anunciar al tercer lugar. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Siempre he dicho que construir ya una empresa ya es un premio, es una gran victoria. Y también siempre he dicho que emprender es aprender a gestionar y navegar un mar de incertidumbre. Muchas veces piensan que el éxito es lineal, pero no lo es. Y ya el hecho de estar aquí habla mucho de ustedes. Antes de mencionar el nombre, también quiero comentar que en el fondo estamos evaluando la posibilidad de invertir en este proyecto hasta $1 millón, siempre y cuando pasen el due diligence, la evaluación. Y el tercer lugar es Sui Loop. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber puesto un poquito de énfasis acá de este lado con la gente que está haciendo cosas en inteligencia artificial y agentes autónomos. Va a empezar a haber muchos despidos y temas de desinterés en Web 2. Estamos todos migrando a Web 3 y queremos llevar la batuta para allá. Muchísimas gracias a todos y nos vemos cuando quieran en Web 3. Gracias. Felicidades, Giovanni, felicidades, Sui Loop. Ahora, para anunciar el segundo lugar, le pedimos a Evelina Rodríguez que nombre el proyecto. Adelante, por favor, Evelina. Okay, vamos. El certificado de reconocimiento se otorga a The Network Bank Nico Klein. Bravo. Muchas felicidades, Nico.
Y ahora venga el redoble de tambores, porque con esto vamos a terminar. Muchas gracias, público amable. Ahora vamos a conocer al ganador del primer lugar en voz de Fausto Hernández. Bueno, pues tengo el gusto de poder anunciar el primer lugar, que es Linko. Bueno, pues la verdad quiero felicitarlos, lo hicieron muy bien. Quiero felicitarlos a todos. Quiero felicitarlos a todos y agradecer a la Universidad de la Libertad el que sean el espacio donde podemos vivir estos momentos. Por parte de Banco Azteca estamos muy orgullosos de poder contribuir a avanzar el estado del conocimiento, la tecnología y sobre todo que apoyar a la gente que está tratando de hacer cosas nuevas y generar prosperidad incluyente. De las presentaciones de todos ustedes aprendí algo. Me llevo mucho más de lo que traje cuando entré hoy aquí. Todos tienen ahí un camino que recorrer, todos tienen algunas cosas que mejorar. Prácticamente cualquiera de ustedes podía haber estado aquí parado en el primer lugar. Entonces, tienen que trabajar también en esos puntos. Busquen apoyo, busquen mentoría. Los que quieran platicar conmigo, estoy a sus órdenes. No es nada más la presentación, es el modelo de negocio, es la visión, es lo que quieren hacer, como las ventajas que tienen y son muy fuertes en algunos temas, puede ser tecnológicos, puede ser el tema de solución, pero si eso no se sabe vender o no lo podemos distribuir de manera masiva, están en desventaja. Entonces, la verdad, felicitarlos y estoy muy emocionado por ver qué se logra y les auguro éxito a prácticamente todos los que tuvieron los pantalones para venir a presentar aquí. Muchas felicidades. Perfecto, pues a nombre de la Universidad de la Libertad les agradecemos por habernos acompañado en esta fiesta de emprendimiento, que fue la segunda edición del Fintech World Cup Mexico Qualifiers, y pues nos vemos en Dubái. Gracias.